No sé cuál es el segundo material más resistente, pero de seguro los materiales actuales ofrecen interesantes variantes. Ustedes habían nombrado, por ejemplo, a la fibra de carbono. De hecho, el grafeno aparentemente vendría a ser uno de los materiales más resistentes. El grafeno tiende a ser más resistente inclusive que las mejores aleaciones que el hombre ha creado. Las superaleaciones que les dije efectivamente pueden superar en 3 o 4 veces más la resistencia normal de los aceros. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que si un puente, por ejemplo, está ahí trabajando, por decirles, ¿no? Con un cable de unos 10 centímetros de diámetro, o sea, imagínense el cable poderoso, ¿no? Un puente es un puente. Este nuevo material ocuparía 4 veces menos ese espacio y tendría la misma resistencia, ¿no? Si fuera de tela de araña, tendría que ser más o menos unas 8 o 6 veces más delgado. O sea, traten de comprender, ¿no?, la verdadera magnitud de lo que es la resistencia mecánica. Por eso, el grafeno, la fibra de carbono, tienen muy buena resistencia mecánica a la par de las mejores aleaciones que hay, pero las aleaciones, las superaleaciones que les dije, los superaceros, tienen una limitación muy importante, son muy caros. Entonces no se los puede utilizar de manera, digamos, amplia, y de hecho tampoco hay necesidad, ¿no? El acero de por sí es un material muy resistente. En construcciones civiles se manejan con aceros comunes. Hoy por hoy se fabrican edificios que, bueno, tienen cientos de pisos, ¿no?, de altura, cientos de metros, perdón, y bueno, la verdad es que el hombre ha aprendido a hacer esas cosas, ¿no? No hay mucha necesidad de utilizar superaceros para construcciones civiles comunes y corrientes. Como les dije, eso sería demasiado caro. Bien, muchachos, vamos a la segunda propiedad. Pongan 2 entonces, dureza de los metales. Ustedes ya han tenido el viernes un laboratorio donde prácticamente creo que todo ya está claro, pero de todas formas algunas cosas quiero con ustedes compartir porque es necesario que reforcemos los conceptos de dureza. Previo a eso, ¿alguien más tendría alguna pregunta con lo que hemos visto sobre resistencia? Oh, disculpe, tengo una duda con el gráfico, no sé si me puede aclarar. A ver, a ver. Cuando ya alcanzamos GB, que ya hemos ya alcanzado, y después esto, la curva baja, Sí. entonces esto quiere decir que ya tenemos fuerza para romperlo. A ver, un ratito. Por favor, ¿hay alguien más que está con su micrófono? No sé si lo puede apagar. Ya. Adelante, por favor, ahora sí. Esta de GB a la derecha baja en sí o no. Y Sí, lo que les comentaba de esta parte de la bajada, creo que tal vez no ha sido muy claro. Lo que sucede es que cualquier material, miren, hagan un ejercicio después que pasemos clases, agarren un alambre de esos de construcción que hay y traten de romperlo simplemente mediante el uso del, digamos, dobla y desdobla, dobla, desdobla, dobla, desdobla, y van a notar que al principio van a ustedes gastar bastante energía, pero en un momento determinado van a sentir que ya se ha vencido, pero todavía no se ha roto. Entonces, en ese momento, cuando ya está vencido, pero aún no se ha roto, y ustedes le dan un pequeño movimiento final, ya lo rompen finalmente. Entonces, este lugar es el límite de resistencia porque hasta ahí llegó. ¿Se dan cuenta? En este lugar ya está prácticamente el muerto, pero todavía no se han separado las piezas. A eso se refiere. O sea, aquí ya se ha formado el cuellito de botella y lo único que falta es el golpecito final, que es muy pequeño y además de menor intensidad a la fuerza que ustedes han utilizado hasta aquí para poderlo romper finalmente. Por eso es que esta línea cae hacia abajo. ¿Han captado esa partecita? Ah, ya listo, Inge, ya entendido. Muchas gracias. Por favor, hagan el trabajito que les dije con un pequeño alambre. A ver si tengo uno aquí.
Bien, agarren un alambrito más tarde, un alambre como este, y simplemente hagan la operación esta, ¿no? O sea, fíjense lo que estamos haciendo, ¿no? Hagan esto y van a ver que al principio, o sea, van a esforzarse un poco, pero después van a notar que ya no necesitan mucha fuerza para romperlo finalmente, ¿no? Entonces, esta parte que va en picada representa precisamente ese lugar donde el metal ya está vencido, por decirlo, ¿no? Ya no tiene ningún tipo de esperanza, vamos a llamarlo así. Bien, Una vamos a la pregunta dureza. más. Sí, adelante. El gráfico, entonces, ¿bajo qué condiciones es? Porque entiendo que la temperatura puede igual deformar un metal. Mm. Bueno, estas pruebas están estandarizadas para temperaturas ambiente que son 20 grados, ¿no? Entonces, eh, hay, vamos a ver nosotros un poco más adelante, es la tercera propiedad que vamos a ver, hay una propiedad que se llama umbral de fragilidad en frío. Ese ensayo se lo realiza a diferentes temperaturas, inclusive a bajo cero, porque es necesario saber cómo el material puede responder en temperaturas muy extremas. Y como vamos a ver, eso es bien importante, ¿no? De hecho, este ensayo que ustedes ven en particular se lo realiza por lo general en el 99% de los casos a 20 grados centígrados. No es necesario tomar otros recaudos, ¿no? Y como les dije, hay ensayos que precisan de un cambio de temperatura, pero no es este el caso, ¿no? En este caso particular es 20 grados. Esas son las condiciones. La humedad no tiene mucho que ver, ¿se dan cuenta? En realidad mentiría si les dijera que la humedad está normada. Creo que no. No le hace mucho, no tiene mucha importancia la humedad en este tipo de ensayos. La temperatura, como les dije, 20 grados es lo estándar por lo general. Después no hay otro tipo de condiciones más. Es un ensayo relativamente sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Ya, seguiremos adelante. Bien, la prueba que ustedes han visto es dureza, entonces la vamos, como ya ustedes tienen bastante conocimiento al respecto, la vamos a hacer bastante operativa, ¿no? La dureza eh, se define, vamos a ponerlo así, como, fíjense, la resistencia de un material a ser penetrado por otro. Bien, esa es la definición de dureza. La definición de resistencia mecánica decía que es la resistencia del material a cargas, a presiones, a tensiones, a flexiones, a torsiones. En cambio, la dureza es la resistencia de un material a ser penetrado por otro. O sea, aquí no hay mucho de lo que se llama, digamos, cargas, etcétera, ¿no? Un fakir, ustedes han debido ver, ¿no? Que se echa, por ejemplo, sobre una cama de clavos, él pone más que todo a prueba tal vez la dureza de su cuerpo y tal vez también a su resistencia, ¿no? De poder aguantar ese dolor. Pero la dureza se refiere a eso, ¿no? De que un material puede penetrar a otro material y cuán resistente es eso. Como les dije alguna vez, si ustedes agarran su uña y tratan de rasgar una pared de estuco, van a notar que lo van a hacer. Eso significa que el estuco, con relación a la uña que ustedes tienen, no es duro. O sea, la uña que ustedes tienen tiene mayor dureza que el estuco. No estamos hablando aquí de resistencia a tracciones, a tensiones, nada. Simplemente quién puede rayar al otro, por así decirlo, ¿no? Quién puede penetrar en el otro. Por esta situación, la dureza y la resistencia no son, o sea, no son lo mismo, muchachos. ¿Ya? Eso quiero que quede muy claro. Muchas veces confundimos, decimos duro y resistente es lo mismo. No es así, ¿no? La dureza es una propiedad mecánica y la resistencia es otra. A tal extremo llega que la dureza básicamente no tiene unidades.
O sea, no es que no tenga, pero no podemos decir, por ejemplo, como en el caso de la resistencia, kilogramo fuerza sobre milímetro cuadrado. La dureza se mide en números. O sea, si ustedes se acuerdan, en el colegio han debido ver que existe la dureza de Mohs, que es una escala que utiliza a nivel, digamos, de materiales, pero no se utiliza mucho para cuestiones de materiales metálicos. La dureza de Mohs viene 10, donde el 1 es el talco y 10 es el diamante. Y entre ellos entonces están varias piedras, rocas, vidrio, metales, bronces, etcétera, etcétera. O, digamos, es una dureza muy referencial, no es muy exacta, es muy universal, eso sí, pero para nosotros, para los que nos interesan, los metales como material de construcción, etcétera, no es muy práctico. Por eso la escala de Mohs no se utiliza en gran medida en lo que nosotros llamamos, digamos, ciencia de los materiales, en este caso metálicos. Pero, de hecho, eso existe. El diamante es el material más duro, ¿no? Es básicamente, el diamante puede rayar cualquier cosa. La prueba clara de eso es que cuando ustedes van a un vidriero y él agarra un pequeño lapicito y hace una rayada en el vidrio, entonces lo que hace es básicamente hacerle un pequeño canal al vidrio, o sea, dañarlo al vidrio. Y eso es suficiente para que el vidrio se rompa. Ustedes aquí en este pequeño acto del vidriero pueden entonces ya comprender las dos propiedades que les estoy diciendo. El diamante es más duro que el vidrio, por eso lo raya. Pero el vidrio es sumamente poco resistente. O sea, no resiste nada. El vidriero agarra y con los dedos lo parte. O sea, ya no tiene ninguna resistencia a la presión o a la flexión que el vidriero está haciendo porque ya está dañado, ¿se dan cuenta? El vidrio, de hecho, es muy duro también, pero no es resistente. Y lo que les comentaba la otra vez, hay cosas, por ejemplo, como las gomas, que son resistentes, pero que no son muy duras. Con goma se fabrican llantas, muchachos. Imagínense la llanta, bueno, pues hasta un avión puede aguantar, ¿no? Básicamente, o sea, tiene esa tremenda resistencia, es un material realmente muy fuerte, pero digamos, un pequeño alfiler puede causar estragos en una llanta porque no es duro. Por esta situación es que la dureza y la resistencia mecánica, como les dije, casi nunca van de la mano. De hecho, lo que les dije una vez, les vuelvo a reiterar, siempre ha sido un dolor de cabeza para los que buscan nuevos materiales poder conseguir cosas duras y resistentes a la vez, porque una cosa va en desmedro a la otra. Cuando ustedes templan un acero, ahora ya podemos hablar con mayor propiedad, lo que ustedes hacen es incrementar su dureza, pero disminuyen su resistencia. ¿Cómo eso se puede notar? Pues de manera muy fácil. Si ustedes agarran un cincel y lo templan de tal forma que realmente va a ser durísimo, simplemente al primer golpe se va a quebrar como si fuera vidrio, no va a tener resistencia. ¿Ya? Entonces, estas dos cosas, estas dos propiedades, por favor, tomen siempre en cuenta que son hasta antagónicas, ¿no? Lo que es duro, por lo general, no es resistente. Y creo que hasta en el mismo carácter de las personas, estas dos propiedades hasta se pueden distinguir. Por lo general, las personas duras, toscas, son muy poco resistentes, ¿no? Y al contrario, las personas calmadas, que aparentemente, digamos, no matan ni un pajarito, como dicen, pueden tener una tremenda resistencia, ¿no? O sea, aguantar muchas cosas en silencio, ¿no? Bueno, ya, esas son cosas que no vienen al caso, pero creo que también vale la pena a veces hablar al respecto. El equipo para medir la dureza es el durómetro y ustedes se han dado cuenta que es una especie de máquina de coser, ¿no? Entonces aquí está, o aquí hay una puntita, básicamente vendría a ser algo parecido a esto. Aquí hay una mesita de trabajo donde se pone la probetita
Y entonces esto ingresa aquí y bueno, trata de ver qué es lo que sucede en la pieza para ver si es dura o no es dura, ¿no? Existen muchas escalas de dureza, esto ustedes lo han visto. Simplemente vamos a hablar muy rápidamente de una de ellas. Bueno, vamos a hablar de ellas, pero de una manera muy rápida. Simplemente quiero algunos conceptos, ¿no? A ustedes recordarles. Seguramente ustedes han trabajado en escala de Rockwell, pero existe la dureza que se llama de Brinell. La dureza por Brinell se representa con la letra HB, o sea, otra vez no tiene unidades. H viene de la palabra inglesa hardness, eso tal vez les ya comentó Inder, hardness significa dureza, y bueno, Brinell es esta B, Brinell, entonces ahí va, ¿no? Dureza por Brinell, HB. También seguramente Inder han debido leer que existe lo que se llama el indentador. El indentador viene de la palabra diente, o sea, los dientes que ustedes tienen son bastante duros, ojo, no son muy resistentes, por eso es que a veces se rompen, entonces ahí ustedes pueden ver otra vez el antagonismo de estas dos propiedades. El indentador es entonces esa parte que trata de ingresar al otro cuerpo, ¿no? El indentador en la escala de Brinell es algo así como un bolígrafo. No sé si alguien tiene, bueno, tienen ustedes seguramente un bolígrafo a la mano. Van a notar que el bolígrafo tiene una pequeña bolita. De hecho, ¿saben ustedes que el bolígrafo lo ha inventado un argentino? Bueno, el bolígrafo es un invento sudamericano, muchachos, de un gaucho. Entonces, esta bolita que ustedes ven aquí está incrustada en una especie es una especie de lapicito, ¿no? Y esta bolita, en la escala de Brinell, por lo general es de acero templado y es esta bolita la que ingresa en el material. O sea, si digamos ustedes tienen esta probeta y el indentador está tratando de penetrar, lo que aquí penetra es esto y lo que deja es una especie de huellita y esta huella, si ustedes la ven de arriba, básicamente viene a ser no una esfera, sino un círculo. ¿Por qué es un círculo? Porque es una esfera, pues, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, básicamente, se darán cuenta que Brinell utiliza el diámetro, que podríamos llamarlo una D minúscula, el diámetro de la huellita que deja el indentador sobre la probeta para medir su dureza. Mientras más grande D pequeño, más suave el metal. Mientras más pequeño D, más duro el metal. ¿Se dan cuenta, no? Ahora, existen cierto tipo de parámetros en Brinell que creo que están en el libro, pero de todas formas, si no lo están, yo les recuerdo. Los parámetros de Brinell son, por ejemplo, se puede decir esto, ¿no? 350, o sea, el número de la dureza de Brinell, se pone así, 350 HB, y al lado se pone, por ejemplo, 5, 750 y 30. Bien, ¿qué significa esto? Este 5 que ven ustedes aquí significa el diámetro de la bolita inicial del indentador. Ese diámetro puede ser 1, 2, 2.5, 5 y 10 milímetros. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta bolita que ustedes ven aquí puede tener, dependiendo del material que ustedes estén tratando de utilizar, puede tener 1 milímetro, 2, 2.5, 5 y 10. ¿Ya? ¿Por qué distintos milímetros? Porque tiene una serie de ventajas utilizar grandes diámetros, porque si utilizan un diámetro realmente grande, la dureza que van a obtener es más representativa del material, que significa que ustedes están utilizando una gran bolita y de hecho entonces están cayendo a una gran parte del material y la dureza que obtienen es muy representativa. O sea, prácticamente pueden estar seguros que esa es la dureza de todo el material, ¿no? Entonces, esta primera cifra que ustedes tienen en la escala de Brinell representa el diámetro de la bolita inicial del indentador. 750 significa la carga que están usando. En este caso se pone en kilogramos fuerza, ¿no? Entonces,
la máquina, el durómetro, está ejerciendo 750 kilogramos fuerza. O sea, es harto. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo esa maquinita tanto? Es que recuerden que también que el diámetro es pequeño, ¿no? Aquí hay un efecto bien interesante. El faquir se acuesta sobre muchos clavos. Entonces, muchos clavos aguantan una gran masa. A ver que el faquir se eche sobre un clavo, ya, pues ahí ya no va a ser tan gracioso, ¿no? Porque ahí sí se va a pinchar, porque toda su masa va a estar concentrada en un solo clavo. Por eso, esa situación en el ensayo de dureza es bien interesante, ¿no? Es muy pequeña la parte que a la que se somete la fuerza. Son milímetros, no es muy pequeñito. Por eso es que se pueden poner, digamos, cargas relativamente grandes. Ahora, si ustedes quisieran poner, digamos, en una bola, bueno, en un material que tenga, por decirles, unos 10 centímetros cuadrados, ya ahí ya tendríamos mucho problema, ¿no? Porque ya la máquina tendría que ser de gigante. Por el momento, en las maquinitas normales que ustedes han visto en el laboratorio, se puede desarrollar porque estas son pequeñas bolitas. Bien, estos 30 que ustedes ven representa el tiempo. Si ustedes se acuerdan, Inger seguramente contaba, ¿no? O sea, les decía, esperaremos hasta que la piecita ingrese, hasta que las manecillas del otro se puedan mover de un lado al otro. Entonces, ese tiempo que se utiliza para ver que la máquina reaccione se mide en segundos. Entonces, este 30 muchas veces representa el tiempo en segundos que ustedes están realizando la prueba, ¿no? Por esa situación es que en una escala de Brinell muy detallada se tienen que poner todos esos datos. Para que tengan ustedes una idea, la máxima escala de Brinell, digamos, para los aceros templados llega al orden de 600 unidades. No hay unidades, de hecho, pero sí se dicen, ¿no? 600 unidades. De hecho, HB, muchachos, es igual a una magnitud P sobre F, donde P viene a ser la fuerza que se da en kilonewtones, la fuerza que se aplica, y F viene a ser básicamente la superficie en milímetros cuadrados donde se aplica esa fuerza. Ya esta relación, si bien, digamos, está definida de esta forma, no nos indica, o sea, no es correcto decir kilonewton sobre milímetro cuadrado, no es correcto eso. Simplemente existe una escala de Brinell que va del 1 al 600 y a partir de eso se puede decir si el material es suave o es duro. Como les comenté, la escala máxima de 600 llega para los materiales más duros, en este caso pueden ser los aceros templados, ¿no? Existe lo de bueno de HB, y eso creo que no está en el libro, entonces esto por favor quisiera que tomen en cuenta. Lo de bueno de la escala de Brinell es que HB más o menos que se relaciona con sigma B, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay una pequeña interrelación entre sigma y HB, lo que no significa que si aumenta HB va a aumentar sigma B, no. Lo que hay es una relación, nada más, es una relación. Y, por ejemplo, para los aceros, se considera que sigma B más o menos es igual a 0.3 HB. O sea, si digamos un acero tiene dureza, por decirles, de 300, entonces su sigma B vendría a ser 0.3 por 300, más o menos estaríamos hablando de 90, ¿no? De 90 kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. Entonces, eso es tal vez el dato más importante, más interesante que tiene HB, porque tiene esa relación, ¿no? Han encontrado que existen cierto tipo de números que pueden relacionar para estos dos parámetros para diferente tipo de materiales. Para el aluminio, por ejemplo, no es 0.3, es 0.25. Para las fundiciones es 0.15 y hay una serie de
coeficientes que se utilizan para diferentes materiales. Eso se puede ver en libros especializados, pero como les digo, es nomás una pequeña referencia, ¿no? Por lo demás, el sistema Brinell se utiliza bastante, pero no tanto como el Rockwell, que seguramente ustedes han utilizado el día viernes, porque Rockwell sí se utiliza de manera amplia en la construcción de máquinas, y Rockwell en especial se utiliza en cuestión de aceros templados. Bien, si alguien desea un poco más interiorizarse sobre dureza de Brinell, puede hacerlo en el libro. Hay bastante material también que pueden hacerlo, pero básicamente es lo que les estoy comentando ahora, ¿no? Bien, veamos rápidamente la dureza por Rockwell. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la dureza de Brinell? La dureza de Rockwell viene dada por HR. Otra vez H de hardness, que es dureza en inglés, R de Rockwell, y este puede tener A, puede tener B, puede tener C, y hoy en día se han desarrollado más todavía. En mis tiempos, cuando yo era estudiante, había dureza Rockwell A, B, C, pero ahora hay dureza D, E, F para otro tipo de materiales. O sea, esto es bastante dinámico, ¿no? Se está desarrollando más, y eso creo que es bastante bueno. Pero, digamos, los clásicos son la dureza Rockwell A, la dureza Rockwell B y la dureza Rockwell C. Entre ellos, entre la B y la C, y entre ellas las más importantes, lógicamente, es la dureza Rockwell C. Y es seguramente la que ustedes han logrado ver el día del ensayo. En la dureza de Rockwell, lo que se utiliza es un indentador en forma de cono de diamante, ¿no? O sea, no es una bolita como en Rockwell, sino es un cono de diamante. Este cono de diamante tiene 120 grados en este lugar, 120 grados, o sea, esa es la forma que tiene el conito de Rockwell. Y aquí, en este lugar, hay un radio de 0.2 milímetros. Creo que eso tal vez Inder no les comentó, ¿no? Entonces, la puntita, así por decirlo, tiene un radio de 0.2 milímetros, y eso es básicamente lo que se utiliza en Rockwell. Ahora, fíjense, Rockwell puede utilizar puntas de acero templado, o también puede utilizar puntas de diamante. Ya el cono de diamante es diamante, ¿no? O sea, ya sabemos que es el más duro de todos. Por eso es que Rockwell se utiliza para materiales relativamente duros, ¿no? Pero aparte de ello, Rockwell también puede utilizar, en vez de un cono de diamante, también puede utilizar bolitas de acero, como en el caso de Brinell. En este caso, las medidas son 1/16 pulgada o 1/8 pulgada de diámetro, ¿no? Entonces también puede utilizar eso. Bueno, no vamos a entrar en mucho detalle sobre Rockwell ABC. Creo que ustedes han visto ya esto el día del ensayo que han tenido. Simplemente les comentaré que en la escala de A, o les comento, o tal vez ustedes ya lo saben, lo que se pone es una primera carga que corresponde a 100 newtones. O sea, si ustedes se han dado cuenta, el accionar de la máquina es interesante. Primero, algo así como que se la sujeta, ¿no es cierto?, con una carga inicial. Esa carga inicial en Rockwell A es 100 newtones, y después se le baja recién una carga final. Esa carga final es 500 newtones, ¿no? 500 newtones es más o menos 50 kilogramos fuerza. En la escala Rockwell B, la carga también es 100 newtones, y la segunda carga es de 900 newtones, o sea, casi 2 bolsas de cemento, entonces más 900 newtones. Y finalmente, en la escala Rockwell C, la primera carga también es 100 newtones, y la otra es de 1400, ¿no? Entonces, fíjense, la diferencia es esa. Mientras más penetra, entonces, lógicamente, la dureza es menor. En la escala Rockwell, lo que se mide es la profundidad de la huella, no el diámetro de la huella, porque eso era en Brinell. Aquí, digamos, si este es el material,
entonces se mide esta parte, ¿no? Esta partecita que ha entrado. O sea, hasta cuánto ha penetrado. Mientras más penetra, más suave. Por esa situación es que, bueno, Rockwell mide esta diferencia, ¿no? En realidad ahora las máquinas ya nos dan un dato bastante calibrado. Saben, la máquina que nosotros tenemos ahora definitivamente no está bien calibrada ya. Nuestra máquina debe tener mínimamente unos 10 años ya de antigüedad y nunca nadie le ha hecho un mantenimiento porque nadie sabe hacerlo, ¿se dan cuenta? O sea, no hay, por lo menos, no creo que sea fácil conseguir alguien que calibre durómetros. Seguramente hay, ¿no? También creo que exagero al decir que no existe, pero es muy complicado encontrar esas personas y de hecho nuestro equipo, tal vez a ustedes les ha pasado, muchas veces resulta con que nos da una lectura, digamos, de 100, le cambian un poquito el lugar y nos da de 200, ¿no? O sea, una diferencia bastante marcada. Por eso con el equipo que nosotros tenemos, lo más aconsejable es hacer muchas mediciones en diferentes lugares de la pieza para poder sacar un promedio más o menos confiable. Lamentablemente, toda esta situación que hemos pasado en los últimos 2 años todavía nos ha bajoneado más, ¿no? En el sentido, yo precisamente hace unos 2 años ya tenía en mente realmente buscar una persona que calibre el equipo, pero no, ya no pude hacerlo, ¿no? Y realmente ya no se hizo. Ojalá que tal vez en el futuro próximo ya las cosas mejoren, de hecho así va a ser, y que podamos ya darle una solución, pero la verdad es que yo ya desconfío bastante de nuestro equipito Rockwell, ¿no? O de nuestro equipito, de nuestro durómetro. Bien, esa es básicamente la cuestión del durómetro. No quiero, digamos, entrar más, porque ustedes han visto ya y han leído bastante, ¿no? Finalmente, para ya terminar esta parte, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta con relación a Rockwell, a la escala Rockwell. No sé si Inder les dijo, pero de los niveles del 60 al 68 en la escala Rockwell C son los materiales templados más duros que hay, ¿no? 60, 68. Si ustedes se acuerdan, Brinell era 600, ¿no? Lo más duro que se tenía. En cambio, en Rockwell son 60, 68 y otra vez les digo, sin unidades, o sea, simplemente son números. Eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Finalmente, existe otra escala que se utiliza mucho, ya va llegando la hora de despedirnos, es la escala Vickers, la dureza de Vickers, entonces se pone H con V pequeña, Vickers. No vamos a tampoco entrar en gran detalle, hay también en el libro bastante. El indentador del Vickers es una pirámide invertida, no es algo más o menos parecido a esto. O sea, es una pirámide, ¿no? Era una bolita, era un cono y ahora es una pirámide invertida. Si ustedes se dan cuenta, la huella que deja esto es algo parecido a esto. O sea, esto viene a ser la huella, ¿no? O sea, una especie de rombito, por así decirlo, ¿no? Así tendría que ser la huellita. La dureza de Vickers, perdón, también se calcula mediante la fuerza que se aplica sobre la superficie de la huella, ¿no? O sea, esta huellita hay que encontrar. Y bueno, esto en la antigüedad de mis épocas se hacía con una lupa, con un microscopio específico, se podía encontrar esto y era bastante complicadito encontrar, ¿no? Ahora, lógicamente, las cosas han mejorado mucho y ya no es tan complicado, ¿no? ¿Qué les puedo decir de Vickers? Saber que el tiempo de penetración dura de 10 a 30 segundos. De hecho, de 10 a 30 segundos casi todos los ensayos de dureza pertenecen, ¿no? a ese nivel de 10 a 30 segundos. Lo que sí quiero decirles en lo de Vickers, que es muy importante, es que Vickers se utiliza para cosas muy delgadas. Por ejemplo, planchas. Las planchas metálicas, entonces, muchas veces se presentan su dureza en Vickers, porque como les dije, el ensayo está pensado para precisamente piezas muy delgaditas. Las presiones que se ejercen no son muy grandes.
¿no? Son muy, muy pequeñas, del orden de de gramos fuerza sobre milímetro cuadrado. Ni siquiera llegamos a kilogramos fuerza, ¿no? Por eso es que Vickers es un ensayo muy suave, por decirlo, y precisamente se utiliza entonces para planchas, ¿no? Eso vendría a ser tal vez la característica de Vickers más importante que hay. Les seré sincero, planchas que últimamente tienen, ni siquiera ya muestran Vickers. Vickers tiende a desaparecer, me parece. Se utilizan ahora Brinell y Rockwell, son las más importantes, entre ellas Rockwell. Como les había comentado, Rockwell hay A, B, C, hay también D, E, F, y precisamente D, E, F se refieren para materiales delgados. Por eso es que la dureza de Vickers hoy por hoy está perdiendo un poco así, digamos, un poco de actualidad, ¿no? Bueno, bien muchachos, con esto acabamos la dureza. Tengo todavía dos propiedades de las que quiero hablar. Eso va a ser seguramente la próxima semana y como les había comentado, tenemos que tratar de recuperar las dos clases de este viernes. Con eso acabamos propiedades mecánicas y empezamos diagramas de estado. Y diagramas de estado lo vamos a dar exactamente en 3 semanas. Ese es el tiempo. Acabadas esas 3 semanas tenemos el segundo parcial. O sea, estamos hablando de que el segundo parcial lo estaríamos dando a finales de octubre, muchachos. A finales de octubre va a ser el examen netamente sobre diagramas de estado, ya que es tal vez la parte más importante del curso que ustedes están llevando ahora. Y al final ya vamos a dejar aceros al carbono y tratamientos térmicos, con lo que estaríamos concluyendo el programa. Pese a las limitaciones, estamos nomás, digamos, en orden, ¿no? No estamos muy atrasados, pero tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos todavía unos 2, 3 minutitos para poder conversar. ¿Alguien tiene alguna consulta? Uy, Inge, me he perdido, disculpe, ¿qué era ese SH? ¿Cómo? Disculpe, Inge, ¿qué era el SH del denominador? La superficie de la huella. Recuerden que siendo una pirámide, cuando esto penetra un material, la huella que deja es una especie de rombito, ¿se dan cuenta? Es eso lo que deja. O sea, ¿qué es la huella? Cuando ustedes pisan barro, digamos, dejan una huella, ¿no es cierto? Es eso. Es nada más que eso. Esta huella se la inspecciona con una lupa o hay microscopios especializados que tienen objetivos graduados que permiten medir esto. Como les comenté, en la antigüedad, cuando yo era joven, todavía veíamos esta dureza, nosotros teníamos que medir esto, ¿no? Ese era el laboratorio que teníamos y realmente con el dato de la fuerza que aplicábamos en el equipo podíamos calcular HV, o sea, de eso se trataba. Hoy en día ya no, entonces los aparatos son tan, digamos, específicos que inclusive hay durómetros ya digitalizados que dan ya el dato y uno no necesita mucho en qué pensar. La verdad no sé si eso es bueno o es malo, ¿no? Bueno porque es rápido, muy operativo, pero malo en el sentido que realmente no conocemos exactamente qué estamos haciendo, ¿no? O sea, ya ahí va, salió la dureza y punto, pero cuando realmente nosotros hacemos este cálculo, sabemos de dónde sale ese dato y por qué sale, ¿no? Esa es una situación interesante. Y fíjese algo interesante, ¿no? HV es inversamente proporcional a la huella. ¿Qué significa? Que mientras la huella más grande, HV más pequeño. ¿Se dan cuenta? Y al contrario,